Que Jesucristo escogiese el desierto para orar, es cosa que no ha de admirarnos, puesto que en la soledad hallaba todas sus delicias, que fuese conducido allí por el Espíritu Santo, aún debe sorprendernos menos, ya que el Hijo de Dios no podía tener otro conductor que el Espíritu Santo, pero que sea tentado por el demonio, que sea llevado diferentes veces por ese espíritu de tinieblas, ¿quién se atrevería a creerlo, si no fuese el mismo Jesucristo quien nos primero dice por boca de San Mateo? Sin embargo, lejos de extrañarnos de ello, hemos de alegrarnos y dar gracias a nuestro buen Salvador, que quiso ser tentado para merecernos la victoria que habíamos de alcanzar en nuestras tentaciones. Dichosos nosotros, desde que este dulce Salvador quiso ser tentado, no tenemos más que querer salir victoriosos para vencer. Tales son las grandes ventajas que sacamos de la tentación del Hijo de Dios. ¿Cuál es mi propósito? Aquí lo tenéis, es mostraros, primero, que la tentación nos es muy necesaria para ayudarnos a conocer lo que somos, segundo, que hemos de temer en gran manera la tentación, pues el demonio es muy fino y astuto, y por una sola tentación, si tenemos la desgracia de sucumbir, podemos precipitarnos a lo profundo del infierno. Tercero, hemos de luchar valerosamente hasta el fin, ya que solo mediante esta condición alcanzaremos el cielo. Entretenerme ahora en querer demostraros que existen demonios para tentarnos, parecería suponer que estoy hablando ante idólatras o paganos, o, si queréis, dirigiéndome a unos cristianos sumidos en la más miserable y crasa ignorancia, pareciérame estar yo persuadido de que nunca conocisteis el catecismo. En vuestra infancia se os preguntaba si todos los ángeles permanecieron fieles a Dios, y respondíais vosotros negativamente. Una parte de ellos, en efecto, se rebelaron contra Dios y fueron echados del cielo y arrojados al infierno. Se os preguntaba además en qué se ocupan esos ángeles rebeldes, y contestabais vosotros, que su ocupación es la de tentar a los hombres, y desplegar todos sus esfuerzos para inducirles al mal. De todo esto tengo yo, empero, mayor copia de pruebas que vosotros. Sabéis, en efecto, que fue el demonio quien tentó a nuestros primeros padres en el paraíso terrenal, Gen. 3:1, en donde alcanzó nuestro enemigo su primera victoria, la cual, por cierto, contribuyó a hacerle más fiero y orgulloso. El demonio fue quien tentó a Caín, llevándole a matar a su hermano Abel, Gen. 4:8. Leemos en el Antiguo Testamento, Job 1:7, que el Señor dijo a Satán: ¿De dónde vienes? Vengo, respondió el demonio, de dar la vuelta al mundo. Prueba evidente de que el demonio está rondando por la tierra para tentarnos. Leemos en el Evangelio que, después de haber Magdalena confesado sus pecados a Jesucristo, salieron de su cuerpo 7 demonios, Luc 7:2. Vemos además, en otra parte del Evangelio, que, al salir el espíritu impuro del cuerpo de un infeliz, dijo: volveré a entrar en él con otros demonios peores que yo, Luc 6:2. No es, empero, todo esto lo que más necesitáis saber, ninguno de vosotros duda de ello. Ha de resultar más provechoso haceros conocer la manera de cómo el demonio puede tentaros. Para penetrar bien la necesidad de rechazar la tentación, preguntad a los cristianos condenados cuál es la causa de hallarse en el infierno. Ellos que fueron creados para el cielo, todos os responderán que fue porque, al ser tentados, sucumbieron a la tentación. Id, además, a interrogar a todos los santos que triunfan en el cielo, qué cosa les ha procurado aquella felicidad. Y os contestarán todos: es que al ser tentados, con la gracia de Dios, resistimos a la tentación y despreciamos al tentador. Pero, me dirá tal vez alguno de vosotros: ¿qué cosa es ser tentado? Amigos míos, vedlo aquí, escuchad bien y vais a verlo y comprenderlo. Cuando os sentís inducidos a hacer algo prohibido por Dios, o a omitir lo que uno os ordena o prescribe, es que el demonio os tienta. Dios quiere que por la mañana y por la noche practiquéis bien vuestras oraciones, arrodillados y con gran respeto. Dios quiere que empleéis santamente el domingo, dedicándolo a orar, es decir, a asistir a las funciones u oficios, que en tal día os abstengáis de toda clase de trabajos serviles. Dios quiere que los hijos tengan un profundo respeto a sus padres y a sus madres, así como que los criados lo tengan a sus señores. Dios quiere que arriéis, a todos, que hagáis bien a todos, sin excluir ni a los mismos enemigos, que no comáis carne los días prohibidos, que tengáis mucha diligencia en instruiros acerca de vuestros deberes, que perdonéis de todo corazón a los que os injuriaron. Dios quiere que no soltéis malas palabras, que no os dejéis llevar de la maledicencia, que no levantéis calumnias, que no digáis palabras torpes, que no cometáis jamás actos vergonzosos. Todo esto se comprende fácilmente.
Sí, a pesar de que el demonio os haya tentado a hacer lo que Dios os tiene prohibido, no lo realizáis, entonces no caéis en la tentación. Si, en cambio, lo realizáis, entonces sucumbís a la tentación. O, si queréis aún comprenderlo mejor, antes de consentir en lo que el demonio os quiere inducir a cometer, pensad si a la hora de la muerte querríais haberlo hecho, y veréis cómo vuestra conciencia clamará. ¿Sabéis por qué el demonio es tan ávido de llevarnos a obrar mal? Pues, porque, no pudiendo despreciar a Dios en sí mismo, lo desprecia en sus criaturas. Pero dichosos nosotros, qué ventura para nosotros tener a un Dios por modelo. Somos pobres, tenemos a un Dios que nace en un pesebre, recostado en un montón de paja. Somos despreciados, tenemos a un Dios que en ello nos lleva la delantera, que fue coronado de espinas, investido de un vil manto de escarlate y tratado como un loco. ¿Nos atormentan las penas y sufrimientos? Tenemos ante nuestros ojos a un Dios cubierto de llagas y que muere en medio de unos dolores tales que escapan a nuestra comprensión. Sufrimos persecuciones, pues bien, ¿cómo nos atreveremos a quejarnos cuando tenemos a un Dios que muere por sus propios verdugos? Finalmente padecemos tentaciones del demonio. Tenemos a nuestro amable Redentor que fue también tentado por el demonio, y llevado 2 veces por aquel espíritu infernal, de manera que en cualquier estado de sufrimientos, de penas o de tentaciones en que nos hallemos, tenemos siempre y en todas partes a nuestro Dios marchando delante de nosotros, y asegurándonos la victoria cuantas veces lo deseemos de veras. Mirad lo que ha de consolar en gran manera a un cristiano, el pensar que, al sufrir una tentación, tiene la seguridad de que cuantas veces recurrirá a Dios, no ha de sucumbir a los embates del demonio. Y, hemos dicho que la tentación nos era necesaria para hacernos sentir nuestra pequeñez. San Agustín nos dice que debemos dar gracias a Dios, tanto de los pecados de que nos preservó como de los que tuvo la caridad de perdonarnos. Si tenemos la desgracia de caer tan frecuentemente en los lazos del demonio, es porque fiamos más en nuestros buenos propósitos y promesas que en la asistencia de Dios. Esto es muy exacto. Cuando nada nos desazona, y va todo a la medida de nuestros deseos, nos atrevemos a creer que nada ha de ser capaz de hacernos caer, olvidamos nuestra pequeñez y nuestra debilidad, hacemos las más gallardas protestas de que estamos prestos a morir antes que a dejarnos vencer. Vemos de esto un elocuente ejemplo en San Pedro, quien dijo al Señor, aunque todos los demás os negaren, yo no os negaré jamás. Mat. 31:33. Y Gai, el Señor, para mostrarle cuán poca cosa es el hombre, abandonado a sí mismo, no tuvo necesidad de servirse de reyes, ni de príncipes, ni de armas, sino solamente de la voz de una criada que, por otra parte, parecía hablar con mucha indiferencia. Estaba el pronto a morir por su maestro, y ahora asegura no conocerle ni saber de quién se trata, y, para mejor convencer a los circunstantes, lo atestigua con juramento. Dios mío, ¿de qué somos capaces, abandonados a nuestras solas fuerzas? Hay personas que, si hemos de creerlas, parecen hasta sentir envidia de los santos que tantas penitencias hicieron, les parece que sin dificultad podrían hacer otro tanto. Al leer la vida de ciertos mártires, afirmamos que seríamos capaces de sufrir todo aquello por Dios. Aquellas horas pronto pasaron, decimos, y viene después una eternidad de dicha. Mas, ¿qué hace el Señor para enseñarnos un poco a conocernos, o mejor, para mostrar que nada somos? Pues aquí lo veréis, permite al demonio llegarse un poco más cercano a nosotros. Oíd a aquel cristiano que no ha mucho envidiaba a los solitarios que se alimentaban de hierba y raíces y formaba el gran propósito de tratar duramente su cuerpo. Hay un ligero dolor de cabeza, la picadura de un alfiler le hacen quejarse a grito batiente, se pone frenético, exhala clamors, no ha mucho estaba presto a padecer todas las penitencias de los anacoretas y una pequeñez le desesperaba. Mirad a aquel otro que parece está presto a dar la vida por su Dios, y que ningún tormento es capaz de detenerle, la más leve murmuración, una calumnia, hasta un papel algo frío, una pequeña desconsideración de parte de los demás, un favor pagado con ingratitud, provocan enseguida en su ánimo sentimientos de odio, de venganza, de aversión, hasta el punto de llegar a veces a no querer ver jamás a su prójimo o a lo menos a tratarle con frialdad, con un aire que revela indudablemente lo que pasa en su corazón, y cuántas veces esas ofensas le quitan el sueño o se le representan con el primer pensamiento al despertarse. Cuán poca cosa somos y en cuán poco hemos de tener todos nuestros más bellos propósitos. Santo cura de Ars, sermón sobre las tentaciones. Ya veis, pues,
como nada hay tan necesario como la tentación para mantenernos en la conciencia de nuestra pequeñez e impedir que nos domine el orgullo. Escuchad lo que nos dice San Felipe Neri, cuando, al considerar nuestra extrema debilidad y el peligro en que nos hallamos de perdernos a cada momento, se dirigía al Señor, derramando lágrimas y diciéndole: Dios mío, sostenedme con mano firme, ya sabéis que soy un traidor, ya conocéis cuán malo soy, si me abandonáis un solo momento, temo haceros traición. Mas, pensaréis tal vez, ¿quiénes son los más tentados? No son los borrachos, los maldicientes, los impúdicos, que se abandonan desenfrenadamente a sus obscenidades, un avaro, que no repara en medios para enriquecerse. No, no son esos, al contrario, el demonio los desprecia, o bien los aguanta por temor de que dure poco tiempo su maldad, ya que cuanto más vivirán, tanto mayor número de almas arrastrarán al infierno con sus malos ejemplos. En efecto, si el demonio hubiese apretado a ese viejo impúdico, hasta el punto de abreviar sus días en 15 o 20 años, no habría podido robar la flor de la virginidad a aquella joven que él sepultó en el más infame cenagal de la impureza, no habría tampoco seducido a aquella mujer, o no habría enseñado la maldad a ese joven, que tal vez continuará en su iniquidad hasta la muerte. Si el demonio hubiese llevado a ese ladrón a robar a todo trance, seguramente que al poco tiempo habría subido al patíbulo, y ahora no induciría a su vecino a obrar como él. Si el demonio no hubiese inducido a ese borracho a beber vino sin cesar, haría ya mucho tiempo que hubiera padecido en la crápula, mientras que, alargando sus días, aumentó el número de sus imitadores. Si el demonio hubiese quitado la vida a ese músico, a ese danzante, a ese tabernero, en una riña o en cualquiera otra ocasión, ¿cuántos serían los que, sin el concurso de esa gente, habríanse librado de la condenación? San Agustín nos enseña que el demonio no atormenta mucho a esa clase de personas, al contrario, las desprecia y escupe sobre ellas. Pero, me diréis, ¿quiénes son pues los más tentados? Amigos míos, vedlo aquí, atended bien. Son los que están prestos, con la gracia de Dios, a sacrificarlo todo para su salvación de su pobre alma, que renuncian a todo lo que en el mundo se desea con tanto afán. No es un demonio solo quien los tienta, sino que a millones caen sobre ellos para hacerlos dar en sus lazos. Ahí tenéis de ello un magnífico ejemplo. Cuéntase en la historia que San Francisco de Asís estaba reunido con sus religiosos en un gran campo donde habían construido unas casitas de junco. Viendo San Francisco que hacían tan extraordinarias penitencias, ordenóles que trajeran todos sus instrumentos de mortificación, recogiéronse montones grandes como pajares. Había allí en dicha ocasión un joven a quien Dios concedió se le hiciese visible su ángel de la guarda. Por un lado veía a aquellos buenos religiosos que no podían saciarse en su afán de penitencias, por otro lado, su ángel de la guarda hízole ver una reunión de 18.000 demonios, que estaban deliberando acerca de cómo podrían vencer a aquellos religiosos con tentaciones. Hubo uno de ellos que dijo: vosotros no lo comprendéis, esos religiosos son tan humildes, hermosa virtud, tan desprendidos de sí mismos, tan unidos a Dios, tienen un superior que los guía tan bien, que resulta imposible poderlos vencer. Esperemos a que muera el superior y entonces procuraremos la entrada de jóvenes sin vocación que introducirán el relajamiento, y por este medio serán nuestros. Un poco más lejos, al entrar en la ciudad, vio a un demonio solo, sentado sobre las puertas de la misma para tentar a los que estaban dentro. Aquel santo preguntó a su ángel de la guarda, ¿por qué motivo, para tentar a los religiosos, había tantos millares de demonios, mientras que para una ciudad entera había tan solo uno y aún estaba sentado? Contestóle el ángel bueno que las gentes del mundo no necesitaban ser tentadas, pues ya se portaban mal por su propia iniciativa e impulso, mientras que los religiosos obraban el bien a pesar de todos los lazos y de los combates que el demonio los provocase. ¿Sabéis cuál es la primera tentación que el demonio presenta a una persona que ha comenzado a servir mejor a Dios? Es el respeto humano. No se atreve a mostrarse en público, ocúltase de las personas con las cuales en otro tiempo había compartido sus placeres. Si se le hace notar que ha cambiado mucho, se avergüenza. El que dirán está siempre fijo en su mente, de tal manera que no tiene valor de obrar el bien delante del mundo. Si el demonio no puede ganarla mediante el respeto humano, entonces le hace concebir un extraordinario temor, que sus confesiones no fueron bien hechas, que su confesor no la comprende, que, por más que haga, será irremisiblemente condenada, que tanto da dejarlo todo como continuar, puesto que las ocasiones son muchas. ¿Por qué será que cuando una persona no piensa en salvar su alma,
cuando vive en pecado, no es tentada en nada, mas, en cuanto se propone cambiar de vida, es decir, cuando desea entregarse a Dios, ¿todo el infierno se precipita sobre ella? Escuchad lo que va a deciros San Agustín. Ved, nos dice, de qué manera se porta el demonio con los pecadores, hace como un carcelero que tiene varios presos encerrados en su prisión, guardando la llave en el bolsillo, los deja muy libres, seguro de que no se le escaparán. Esta es su manera de obrar con un pecador que no piensa en salir del pecado, no se molesta en tentarlo, lo consideraría tiempo perdido, ya que no solamente no piensa en dejarlo, sino que refuerza cada día más las cadenas que le atan. Sería pues inútil tentarle, déjale vivir en paz, si en alguna manera es compatible la paz con el pecado. Ocúltale, todo lo posible, el estado en que se halla, hasta la hora de la muerte, en que procura presentarle la pintura más espantosa de su vida, para sumirle en la desesperación. Mas, en cuanto una persona ha resuelto cambiar de vida para entregarse a Dios, entonces ya es otra cosa. Mientras San Agustín vivió en el desorden, ni se dio cuenta de lo que era ser tentado. Nos cuenta el mismo que se creía en paz, pero desde el momento en que quiso volver la espalda al demonio, fue preciso luchar con el maligno espíritu hasta rendirse de fatiga, lo cual duró nada menos que 5 años, derramó las lágrimas más amargas, practicó las más austeras penitencias. Debatíame con él, dice, en medio de las ligaduras que me sujetaban. Hoy reputábame victorioso, y mañana estaba otra vez rendido. Aquella guerra cruel y porfiada duró 5 años. Sin embargo, nos dice hízome Dios la gracia de que saliese vencedor de mi enemigo. Ved aún las luchas que hubo de sostener San Jerónimo cuando quiso entregarse a Dios, determinando visitar la Tierra Santa. Estando en Roma, concibió un nuevo deseo de trabajar por su salvación. Al dejar la ciudad de Roma, fue a sepultarse en un espantoso desierto, para entregarse a todo lo que su amor a Dios le inspirase. Entonces el demonio, previendo que su conversión sería la causa de muchas otras, parecía reventar de desesperación. No hubo género de tentación a que no le sometiese. No creo haya habido otro santo más tentado que él. Oíd en qué términos escribía a uno de sus amigos. Epist. 22 a de Eustochium. Mi caro amigo, voy a comunicarte cuál es mi aflicción y el estado a que el demonio quiere reducirme. ¿Cuántas veces, en esta vasta soledad que los arders del sol hacen insoportable, cuántas veces han venido a asaltarme los placeres de Roma, el dolor y la amargura de que está llena mi alma, hácenme derramar, noche y día, torrentes de lágrimas. Voy a ocultarme en los lugares más reservados para combatir mis tentaciones y llorar mis pecados. Mi cuerpo está totalmente desfigurado y cubierto de un áspero cilicio. No tengo otra cama que la tierra desnuda, ni otros alimentos que raíces crudas y agua, hasta cuando estoy enfermo. A pesar de tales rigores, mi cuerpo acaricia aún el pensamiento de los placeres infames de que Roma está infectada. Mi espíritu se halla todavía en medio de aquellas bellas compañías donde tanto ofendí a Dios. Y, sin embargo, en este desierto al cual yo me he condenado para evitar el infierno, entre estas rutas sombrías donde solo me acompañan escorpiones y bestias feroces, a pesar de todos los horrores de que estoy rodeado y atemorizado, mi espíritu abraza el impuro fuego a mi cuerpo, muerto ya antes que yo. Aun el demonio se atreve a ofrecerle placeres para deleitarse. Viéndome tan humillado por tentaciones cuyo solo pensamiento me hace morir de horror, no acertando a hallar otros rigores que ejercer contra mi cuerpo a fin de mantenerlo sumiso a Dios, me arrojo en tierra a los pies del crucifijo, regándolo con mis lágrimas, y cuando ellas me faltan, tomo un guijarro y con él golpeo mi pecho hasta que la sangre sale por la boca, clamando misericordia hasta que el Señor tenga piedad de mí. ¿Quién podrá comprender cuán miserable sea mi estado, deseando yo tan ardientemente agradar a Dios y servirle a Él solo? ¡Qué dolor para mí el verme continuamente inclinado a ofenderle! Ayúdame, amigo querido, con el auxilio de tus oraciones, a fin de que sea yo más fuerte para rechazar al demonio, que ha jurado mi eterna perdición.